Dios te bendiga. Hoy vamos a estar hablando sobre el sentido de culpabilidad. Como capellanes y como consejeros cristianos y líderes, tenemos que estar, ¿verdad?, preparados para poder trabajar con esta área que muchas personas aún están lidiando, con la culpabilidad, con la falta de perdón. ¿Y qué quiere decir esto? Que muchas personas, aun cuando profesan ser cristianas, tú la ves que no pueden progresar espiritualmente porque tienen culpabilidad por algo que han realizado o le ha pasado en el pasado y aún no se han autoperdonado. Aun cuando Dios lo ha perdonado, ellos siguen autoafligiéndose y culpándose por algo que ya Dios lo ha perdonado. Así que hablemos un poco sobre esto del sentido de culpabilidad. La culpa apropiada y la culpa neurótica. La culpa apropiada está asociada con el daño que se le puede hacer a otras personas como resultado del mal uso de la libertad que uno posee en cierta situación específica. 5 pasos para tratar la culpa apropiada. Número 1. Confrontación. Ayude a la persona a confrontar el comportamiento que le hiere y que hiere a otras personas. Para comenzar, tenemos que confrontar qué es lo que te provoca esa conducta, ese pensamiento, esa acción hacia a ti mismo y sobre todo hacia otras personas. Una conducta o pensamiento que lo que produce son heridas, ofensas. Vamos a ver qué es lo que está provocando eso. Número 2, confesión. La persona acepta que es responsable por el mal que ha causado. Luego de llevar a la persona a una confrontación que analice y busque el origen de esa conducta inapropiada e hiriente, vamos entonces a provocar que esa persona confiese, reconozca y acepte la responsabilidad del daño que ha provocado, tanto a su propia persona como hacia a otras personas. Número 3, perdón. La persona busca el perdón de las personas afectadas. Vuelvo y repito, es un ciclo. Primero lo llevamos a una confrontación que reconozca qué es lo que está provocando a que hiera a otras personas o a sí misma, que confiese, acepte la responsabilidad del daño causado y ahora que pueda perdonar, ¿verdad? Soltar esa carga, buscar el perdón, autoperdonarse y perdonar a otros y que otros lo perdonen. Número 4, restitución. Vamos a ver entonces que en la restitución viene siendo cambiar el comportamiento, las actitudes y las creencias que hagan daño. Así que restituir viene siendo a que yo hice esto, provoqué un daño, ahora yo tengo que ver cómo puedo restaurar y aliviar, sanar esa herida. Y finalmente la reconciliación. La persona vuelve a recobrar su integridad, sana las relaciones con Dios, sana las relaciones consigo mismo y sana las relaciones con otras personas, ¿ok? Así de que estos son los 5 pasos que como capellanes y consejeros debemos de procurar cuando una persona se nos acerque expresando que tiene sentido de culpabilidad. Número 1, confrontación. Número 2, confesión. Número 3, perdón. Número 4, restitución. Y finalmente la reconciliación. Todos estos pasos tienen que ver con una culpa apropiada. Pero vamos a ver ahora lo que es la culpa neurótica. La culpa neurótica no es resultado de daño intencional que uno quiera hacer a otra persona, sino que es producto de un área inmadura de nuestra conciencia. Esto viene siendo como la famosa frase que se le dice, fue sin querer queriendo, pero no es queriendo, ¿no? Sino que sin querer
realizaste o dijiste algo que provocó una herida o una ofensa en otra persona. Así que la culpa neurótica es un disturbio psicológico en una persona. En muchas ocasiones es el resultado de un sistema rígido de valores o por inmadurez. Hay personas que son inmaduras, hay personas que actúan sin pensar, ¿verdad? Y al actuar sin pensar provocan o crean, ¿verdad? Producen muchas ofensas en otras personas que no lo comprenden. Así de que no podemos, ¿verdad? Culpar y tampoco es justificar, porque la persona, ¿verdad? Que son inmaduras, pues tienen que aprender a madurar. Tampoco pueden vivir una vida hiriendo a otros y decir, ay, pues fue sin querer. No, también, ¿verdad? Pero que queremos presentar los dos tipos de culpas, tanto la apropiada como la neurótica. Así de que la culpa neurótica se impone como camuflaje a una culpa mucho mayor. Para muchas personas el problema es la autoperfección, que es una forma de reforzar una autoestima dudosa a través de un sentido de superioridad moral. Principios para aconsejar personas con una conciencia débil. Primero, establecer rapport. Algo que a veces es difícil porque tratan de dudar y mantenerse aparte de las personas que representan autoridad. Por ejemplo, el pastor o al consejero o al maestro, ¿verdad? Que representan figuras de autoridad. Número 2. Confrontar a la persona con conducta autodestructiva y la autonegación de su realidad. El consejero capellán debe rechazar esta conducta, pero aceptar a la persona. Cuando tú te acercas, ¿verdad?, a una persona que tiene ese pensamiento, ¿verdad?, negativo, que se cree mejor que nadie, este tipo de persona no podemos rechazarla. Rechazamos esa conducta, ¿verdad? Corregimos y señalamos esa conducta, pero no estamos rechazando a la persona. Número 3. Trate de impedir el comportamiento irresponsable a la medida que sea posible. Ayudar a esta persona que cree conciencia y evite continuar con esa irresponsabilidad. ¿Okay? Número 4. Ayuda a la persona a satisfacer sus necesidades sociales a través de formas constructivas y orientadas a la realidad. A estas personas hay que llevarla a que creen conciencia de la realidad, que vivan la realidad y que actúen coordinadamente, maduramente y que hagan las cosas, ¿verdad?, que sean positivas y constructivas. Finalmente, explore las aspiraciones de la persona y ayúdele a hacer e implementar planes realistas y satisfactorios. En vez de ponerse a ser perfeccionista y pensar y ponerse metas irreales, inalcanzables, vamos a ayudarle a que vaya paso a paso a hacer e implementar planes que sean realistas, que sean satisfactorios, que puedan ser alcanzables. El elemento más importante en cada situación de consejería es la confidencialidad. Ya hemos hablado anteriormente de la confidencialidad y el arte de aprender a escuchar. Así que quiero recalcarle, cualquier cosa que le sea confiada a usted como capellán o como consejero por una persona debe morir con usted. Esta es la primera y la más importante de las reglas de la consejería en la iglesia y fuera de ella. Cuando la gente pierde la confianza en usted, su ministerio como capellán o consejero está finalizado, terminado. ¿Cómo puedo ser perdonado y saber que soy perdonado? Perdona y olvida, así dice el dicho, pero es así de simple. Un joven a quien le dejó velar su novia dice, ella verdaderamente hirió mis sentimientos. ¿Cómo puedo perdonarla por lo que me hizo? Una joven a quien su padre la abusó sexualmente por varios años pregunta, ¿por qué debo perdonarle a mi padre lo que me hizo? El traficante de droga que quiere cambiar su vida se pregunta, ¿me perdonará Dios realmente por todo el daño que he hecho? ¿Cómo perdonamos a los que nos han herido? ¿Cómo aceptamos el perdón de Dios?
varias preguntas, varias situaciones. ¿Cómo usted trabajaría cada una de estas situaciones aquí presentadas? La verdadera necesidad de ser perdonado. Dios odia el pecado y no puede tolerar ver cómo es de horrible. Por lo tanto, pecados que no hemos confesado nos separan de Dios y dañan nuestra relación con Él. Aquí vamos a ver entonces que lo primordial es que confesar y pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Isaías 59, 1 al 2 dice: seguramente la mano del Señor no es muy corta para salvar, ni su oído es sordo para oír, pero tus iniquidades te han separado de tu Dios. Tus pecados han hecho que Él oculte su rostro de ti para no oír. Así de que si queremos que Dios incline su oído a nuestro clamor, tenemos que confesar nuestros pecados, porque si no confesamos nuestros pecados, vamos a ver de que Dios se aleja, porque el pecado lo que hace es alejarnos de Dios. El no perdonar a otros nos separa también de Dios, pero también rompe nuestras relaciones con otras personas. Proverbios 17:9 dice: el que cubre una ofensa promueve el amor, pero el que la divulga aparta al amigo. Ok, continuamos. Los requisitos del perdón. ¿Por qué Dios odia el pecado? El precio del perdón es alto. Las escrituras dan los siguientes requisitos para el perdón. Sacrificio. Hebreos 9:22 dice que sin el derrame de sangre no hay perdón. En el Antiguo Testamento, el sacrificio de un cordero sin mancha era requerido para satisfacer la ira de Dios. Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, murió en la cruz y se convirtió en el sacrificio final del pecado. Jesús compró nuestro perdón cuando murió en la cruz. Primera de Pedro 3:18 dice: porque Cristo murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que, perdonando a otros. Otro requisito para el perdón de nuestro pecado es que perdonemos a otro. Primera de Corintios 13:5 dice que el amor verdadero no guarda rencor. Recuerda que Proverbios 17:9 dice que un amigo verdadero nos perdona. Dios también requiere que perdonemos a otros para poder pedir y recibir el perdón de Dios. Mateo 6:14 al 15 dice: porque si perdonas a los hombres sus ofensas, tu Padre Celestial también te perdonará. Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre te perdonará tus pecados. Efesios 4:32 dice: sean amables y misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. Punto número 3. Confesión del pecado. Debemos de admitir nuestros pecados a Dios si queremos que nuestra relación con Él sea restaurada completamente. Volviendo a examinar nuestra necesidad por el perdón, vemos que los pecados que no hemos confesado nos separan de Dios. Confesión es la manera de restaurar nuestra relación con nuestro Señor. Recuerda que es para nuestro propio beneficio que confesemos nuestros pecados para volver al Señor, porque Él es fiel aun cuando nosotros no seamos fieles a Él, según 2 de Timoteo 2:13. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Arrepentimiento. Nosotros debemos decidir qué queremos cambiar para rechazar nuestros pecados. Por lo tanto, así dijo el Señor: si te arrepientes, yo te cambiaré para que puedas servirme. Jeremías 15:19. Finalizando la información acerca de la culpabilidad y la importancia de perdonar. Los resultados del perdón. La Biblia promete los siguientes beneficios del perdón de Dios. Número 1, felicidad.
Cuando conocemos el perdón de Dios, somos bendecidos, somos felices. Salmo 32, 1 al 2 dice, bienaventurado aquel cuyo traspaso ha sido perdonado y su pecado cubierto. Bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios escoge no mantener nuestros pecados en contra de nosotros. Otro resultado del perdón de Dios es que Él no guarda nota de nuestros pecados, no los mantiene en contra de nosotros. Porque la sangre de Cristo cubrió nuestros pecados, Dios escoge olvidarse de ello. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios elimina nuestros pecados. Es posible que nuestro Señor nos mire sin ver nuestros pecados, porque cuando nos perdonó, Él alejó nuestras rebeliones, así como está lejos el este del oeste. Y lo podemos ver en Salmo 103, verso 12. No nos podemos perdonar. O nos podemos perdonar, más bien, ¿verdad? El resultado del perdón, nosotros mismos podemos perdonarnos. Cuando hemos sido perdonados por Dios, nos podemos perdonar y seguir nuestras vidas. Filipenses capítulo 3, verso 13 al 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así de que, como capellanes y consejeros, primeramente nosotros tenemos que practicar el perdón. Pedirle perdón a Dios, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar el perdón de Dios, autoperdonarnos, perdonar a los que nos ofensen para poder entonces ayudar a nuestro prójimo a lidiar con el sentimiento de culpabilidad. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.